Bueno, pues vamos comenzando entonces con esta reflexión, este estudio, este pequeño estudio sobre Miriam, la madre de Yeshua, una mujer que a mí me gusta mucho, mucho leer su historia. Me deleito de verdad, me deleito con ver todo lo que el Eterno ha plasmado a través de su vida, porque pues además estamos hablando de aquella mujer que fue tomada para traer a nuestro Señor Yeshua a este mundo, para manifestarse a Israel, y pues realmente eso es algo que, como bien ella dijo en su oración, todas las generaciones que hemos conocido esto, la llamamos sumamente bendecida, sumamente dichosa, dichosa en gran manera por esto que el Eterno hizo con su vida. Y bueno, vamos a ver con esta reflexión cómo pues de alguna manera tuvo su etapa de gozo, de alegría por esto, pero pues también obviamente tuvo un gran dolor, pues al darse cuenta de lo que era la misión o el propósito de ese hijo que le había nacido, de Yeshua, y cómo de alguna manera pues tuvo que aprender a vivir con ello, ¿no? El haber visto a Yeshua en toda su etapa, haberlo primero visto crecer, desarrollarse, crecer, como dice la Escritura, en gracia, en sabiduría, para con el Eterno y para con los hombres, y después verlo cómo comenzó con su ministerio, y después ver cómo el Eterno permitió que se cumplieran las profecías en él, siendo su vida tomada de la manera en que lo fue en el madero, algo que pues obviamente causó gran aflicción en el alma de Miriam, pero que pues sabemos que el Eterno también debió haber reconfortado, debió haber dado gozo al darse cuenta de las maravillas que vinieron después, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos examinando la vida de esta mujer y primeramente, pues, ¿en qué época obviamente situamos? Ustedes saben que siempre que hablamos de las mujeres de la Biblia, vamos viendo la época en la cual estas mujeres se desarrollaron o sus historias fueron desarrolladas, y obviamente no vamos a hablar de un año cero en este caso, ya que según los historiadores hay un error de conteo y en realidad estaríamos hablando del año 3 de la era común, ya que es la época aproximadamente entre el año 3 y el año 6 en que se empezó a contar, aunque se le llamó como año cero de esta era, pero bueno, vamos a situar a Miriam al inicio de una etapa hermosa para el pueblo de Israel, al inicio de una etapa en la que el pueblo de Israel por fin vería cumplidas las profecías que se habían venido anunciando. Entonces, bueno, la historia de Miriam es algo hermoso para nosotras como mujeres porque fue visitada por un malaj cuando era una jovencita de aproximadamente o alrededor de 16 años de edad. Es más o menos lo que se piensa que tenía Miriam, y Yosef, su esposo, con el cual estaba comprometida en ese momento, tendría alrededor de 30 años de edad, ¿ok? Sabemos que en las culturas, sobre todo antiguas, sobre todo bíblicas, pues era muy normal, era muy común que las mujeres fueran desposadas tan jóvenes. De hecho, pues sabemos que ya desde el nacimiento muchas veces ya se tenía el pretendiente o el futuro esposo o esposa para los hijos, de acuerdo pues a algunos datos de comunidades muy, muy celosas dentro de la fe hebrea. Y bueno, en este caso Miriam estaba desposada con Yosef. Aún no estaban casados, aún no se había consumado el matrimonio, pero tampoco pues eran novios como hoy en día lo conocemos, ¿verdad? Ya en otras clases ya hemos platicado acerca del noviazgo, de cómo es que hoy en día se ve el noviazgo y cómo en realidad sería
un cortejo bíblicamente hablando, ¿no? Según los testimonios que tenemos en Escritura de, por ejemplo, Ribca y de Ribca, de Rachel, ¿verdad? Cuando hablamos de Rachel, quien quiera checar esto, en el estudio de Rachel hablamos bastante acerca del noviazgo, en el de Ribca también. Entonces, pues realmente no es como lo conocemos hoy en día. Y en el caso de Miriam y José, pues obviamente sabemos que dentro del contexto, dentro de las costumbres, ellos estaban comprometidos, estaban desposados y recordemos que se acostumbraba a dejar pasar aproximadamente un año después de que se daba el desposorio legal por medio de la ketubá o del contrato matrimonial que se usaba. Y después de ese tiempo, o más bien durante ese tiempo, la mujer se quedaba en casa de sus padres, obviamente apartada, santificada, para después unirse con su futuro esposo. Y mientras el varón, el esposo, preparaba el lugar en donde iban a morar y en donde iban a desarrollarse como una familia. Y en ese contexto es que se da toda esta historia de Miriam, Yosef y Yeshua. Vamos a entender con esto por qué fue un escándalo que Miriam haya quedado embarazada, obviamente por parte del Eterno a través del Ruach, del Espíritu de Santidad, antes de unirse con su esposo Yosef. Entonces, primero que nada, pues vamos a ver cuál es el nombre original de Miriam o de esta mujer conocida como María, que es como se ha traducido malamente en las versiones que tenemos. Muy pocas usan el nombre original Miriam, pero bueno, sabemos que el nombre de Miriam o de María, perdón, es el nombre Miriam, que en realidad vamos a ver que no tiene por completo su origen en el idioma hebreo, ¿ok? Sabemos que los nombres, tanto de personas como de los lugares, no deberían de ser traducidos a un idioma, sino que en todo caso, y hablando sobre todo de la escritura, pues deberían de permanecer en su idioma original. Y sabemos también, por lo que hemos examinado con otras mujeres de la Biblia, cuán importante es conocer el nombre en su idioma original, porque esto nos permite darnos un panorama más amplio de la vida de las mujeres que estamos conociendo. Y bueno, quiero darles un dato curioso, porque así como obviamente esta mujer que se traduce su nombre como María, que su nombre original es Miriam, así como ella hay muchas otras o algunas otras mujeres que portaron el mismo nombre en la escritura. Hay 9 mujeres que yo localicé que tuvieron el nombre de Miriam. Sean sinceras, ¿cuántas Miriam conocían o conocen hasta este momento? Ahorita ya se los puse aquí en la pantalla, pero si nos ponemos a pensar, yo por ejemplo hacia lo rápido podía contar 5 o 6 Miriam nada más, y sobre todo la mayoría o todas estaban en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Sin embargo, me sorprendí muchísimo cuando me di cuenta de que hubo otra Miriam que está en el Tanaj y no fue la hermana de Moshe y Aharón. Entonces, bueno, les voy a decir quiénes fueron estas 9 Miriam que se cuentan desde Éxodo hasta Romanos, ¿ok? La primera que encontramos es la hermana de Moshe, Miriam, hermana de Moshe, ¿ok? Ella todas la conocemos, ¿verdad? Después tenemos a Miriam, hija de Esdras. Ezra, este hombre que salió junto con Nehemías y junto con Zorobabel del cautiverio. Imagínense, este hombre tuvo a una hija que se llamó Miriam. Miriam en realidad ya era un nombre muy común desde Egipto hacia adelante de la historia del pueblo de Israel. Ya después en la escritura encontramos a otra mujer que se llama Miriam, que es la mujer que estamos examinando ahora, que es la madre de Yeshua, que a su vez fue madre de Jacobo, José, Simón y Judas. Y también están mencionadas hermanas de Yeshua, es decir, hijas de Miriam.
las cuales no se dice cuántas eran, así que pues al menos podríamos hablar de 2, ya que estamos hablando de un plural, cuando dice en la escritura las hermanas de Yeshua. Entonces, bueno, mínimo tuvo dos hijas, Miriam. Y al parecer, por uno de los versículos que encontramos en los evangelios, una de ellas se llamó Salomé, ¿ok? Entonces, bueno, en algunas ocasiones, debido a que habían muchas mujeres, ya para la época de Yeshua, para la época de Miriam, madre de Yeshua, ya era tan común el nombre de Miriam, incluso como hoy en día, ¿verdad? ¿Cuántas María conocemos aquí en México, que es súper popular el nombre de María? Muy, muy, muy popular, así como el de Juan, como el de Pedro, como el de Luis, ¿verdad? Entonces, también en esa época ya era muy, muy común, así es, Lupita dice por acá, Guadalupe, hay muchas Guadalupe también. Entonces, ya en esa época el nombre de Miriam era bastante popular, así que en los evangelios vamos a encontrar diferentes referencias a la madre de Yeshua, ya que en ocasiones la vamos a ver como Miriam, como madre de Yeshua, ¿ok? Miriam, madre de Yeshua. En otras ocasiones la vamos a ver como la esposa de Yosef. Vamos a ver que en algún versículo dice Miriam, esposa de Yosef, ¿verdad? En otras vamos a verla como madre de alguno de sus hermanos. Se menciona Jacobo y José en otros versículos. Y bueno, aquí cabría la posibilidad de que fuera otra Miriam la que después se menciona como madre de Jacobo y José. Cabría la posibilidad, pero sinceramente yo me inclino a que es la misma Miriam, porque pues no se mencionan nuevamente Jacobo y José que sean hijos de alguna otra mujer o de otro padre. Entonces, pues bueno, aquí tenemos que también entonces Miriam sería la misma que se menciona como madre de Jacobo y José, y en otras ocasiones vamos a ver que se menciona madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, la cual seguramente pues era una de las hermanas o medias hermanas de Yeshua. Después tenemos a Miriam de Magdala, ¿verdad? Miriam Magdalena, que también es una de las que más conocemos. Después tenemos a Miriam, esposa de Zebedeo y madre de Jacobo y Juan. Este Jacobo es otro Jacobo, ¿ok? Los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, o Jacob y Johanán. Entonces, esa es otra Miriam. Después tenemos a Miriam, hermana de Lázaro, la misma que ungió los pies de Yeshua con perfume, según lo leemos en Juan 11:19 y Juan 12:3. Después vemos a Miriam, mujer de Cleofas. Ese era un discípulo de Yeshua. Después vemos a Miriam, madre de Johanán, que tenía por sobrenombre Marcos. Y después tenemos a una mujer que se menciona como Miriam en la Quejilá en Roma. Estas son las 9 Miriam que encontramos en la escritura. Y pues imagínense cuántas más nos faltarían, ¿verdad? Porque era un nombre muy, muy común y pues realmente habría muchas. Por eso de pronto se tiene que mencionar Miriam, madre de o esposa de, para que se pueda hacer distinción, porque yo creo que la mayoría de las mujeres tenía el nombre de Miriam y aparte otro. O a lo mejor no más uno, porque era un nombre muy, muy común. ¿Qué significa el nombre de Miriam? El nombre de Miriam, así literalmente del hebreo, se traduce rebeldemente. Y bueno, esto seguramente por lo que vemos en Miriam, la hermana de Moshe, todo lo que sucedió, si se acuerdan, lo que pasó de la murmuración, de que se quejó, todo esto. Entonces, pues vamos a ver que desde el hebreo se traduce como rebeldemente. Y bueno, sí, es lo que les voy a mencionar ahorita porque, déjenme les comento esto. Primero vamos a ver lo que dice el hebreo. Ahorita vamos a ver porque efectivamente al parecer el nombre de Miriam tiene una connotación del egipcio y ahorita se los voy a explicar. Este nombre, Miriam, tiene como raíz la palabra Meri, ¿ok? Que significa rebelión, amargura, muy rebelde, etc. Existe otra palabra que se pronuncia igual, pero que se escribe diferente, que también es Meri, que significa crudeza, sentido de dominación y señorío.
Meri viene de la palabra mará, que significa ser amargo, rebelarse, provocar, resistir, desleal, enojar, irritar y rebelde. Y bueno, yo me inclino mucho a pensar de que estos significados se derivan de Miriam, la hermana de Moshe, por su actitud y por cómo el Eterno pues obviamente se molestó con ella por lo que había murmurado en contra de Moshe. Entonces, pues por eso parece ser que del hebreo es de que se extraen esta traducción, pero hay otras traducciones que también otros diccionarios sugieren y es la palabra, bueno, es la traducción fuerte, princesa, hermosa, elegida, y esto en referencia a mujeres egipcias, ¿sí? Este nombre, en realidad, puede ser una forma hebrea del egipcio Mrit o Mrie o Miriau, que usaron los hebreos en su estancia en Egipto. Ok, entonces, fíjense bien lo que les voy a platicar. Este nombre pudo haber sido conjugado de un nombre egipcio con una palabra hebrea, ¿ok? Ya que la primera mujer que conocemos como Miriam nació en Egipto, ¿sí? Ok, sí, ok, claro que sí, lo voy a repetir porque sí se fue, creo que para ustedes también el sonido. Que bueno, realmente este nombre de Miriam tiene una connotación del egipcio que significa fuerte, princesa, hermosa, elegida, en referencia a mujeres egipcias. Este nombre, que es en egipcio Mrit o Mrie o Miriau, seguramente los hebreos lo tomaron cuando estuvieron en Egipto, ¿sí? A ver, creo que por acá se los puse. Ajá. Ok, aquí está. Y este nombre, Mrit, Mrie o Miriau, significa amada, ¿ok? Y de hecho, yo me puse a buscar este nombre dentro de pues la historia egipcia y hubo mujeres que así se llamaron, Mrie, ¿ok? Hubo mujeres que así se llamaron y se me hace bastante interesante cómo una mujer que nació en Egipto fue portadora de este nombre, aunque vamos a ver que seguramente está conjugado con la palabra Am, que significa pueblo. Esto quedaría Miriam, que es amada de mi pueblo, o amada de pueblo, ¿ok? O del pueblo. Entonces, seguramente, siendo que esta mujer, la primera mujer que conocemos con el nombre de Miriam, nació en Egipto, seguramente de ahí fue que sus padres lo tomaron y lo conjugaron con este nombre que según muchas mujeres de Egipto era ya muy común, muy popular en Egipto. Seguramente lo tomaron de ahí y lo mezclaron con el nombre, con la palabra Am, que significa pueblo, y de ahí surge el nombre Miriam, que es amada del pueblo. Por eso es que algunos diccionarios denotan que el nombre de Miriam tiene sus orígenes del nombre Mrie, que es egipcio. Entonces, bueno, ya después, por supuesto, de esta Miriam, hermana de Moshe, es que tenemos un nombre muy popular dentro del pueblo de Israel, que ya para las épocas de Yeshua, ya prácticamente todas las mujeres se llamaban Miriam. Yo creo que en la calle si alguien decía Miriam, volteaban todas las mujeres de la calle, porque realmente todas se llamaban así, muchas mujeres se llamaban así. Entonces, bueno, era ya muy común. Y bueno, vemos aquí que tenemos dos tipos de significados del nombre de Miriam. Lo interesante de esto es que unos que son, digamos, los favorables, que sería fuerte, princesa, hermosa, elegida, amada o amada de pueblo, vemos que realmente se pueden ver a través de la vida de Miriam, la madre de Yeshua. Ahora, también tenemos otros que son, digamos, no tan favorables, que es como rebelión, amargura, crudeza, amargo, rebelarse, provocar, resistir,
que seguramente se deriva gracias a las actitudes que tomó Miriam, hermana de Moshe, vemos cómo hay estas dos facetas, ¿no? Como una Miriam que fue rebelde, pero también una Miriam que recibió la gracia del Eterno y que fue favorecida, que fue elegida, ¿no? Entonces, esto resulta bastante interesante porque vemos en ellas los cumplimientos de estos significados de sus nombres. Y bueno, por otro lado, se cree que Miriam era de la tribu de Judá, ¿verdad? Se cree que Miriam era de la tribu de Judá, aunque vamos a ver que en realidad aparentemente viene de la tribu de Leví. Así es, dicen por acá en el chat. Hasta la fecha los católicos dicen que todas son Marías, ¿verdad? Todas las mujeres. Muy bien, déjenme leer esta pregunta. ¿Podría relacionarse también a la época y la situación en la que estaba Judea cuando nació? Posiblemente también, seguramente de alguna manera, aunque estaban en su tierra, pues siempre tenían esta opresión, ¿verdad? Entonces, por parte de los romanos, entonces posiblemente también fue que muchas familias decidieron ponerle así a sus hijas en esa época. Así que, pues bueno, vamos a ver entonces cómo es que Miriam viene de la tribu de Leví. ¿Cómo es esto que viene de la tribu de Leví? Bueno, leemos en Lucas capítulo 1, versos 5 y 6, que dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisheba o Elizabeth, la cual examinamos la clase anterior. Ambos eran justos delante del Eterno y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y bueno, vemos más adelante, a ver dónde está el versículo. Fíjense, ¿dónde está el versículo en donde habla acerca de la pariente de Miriam? Bueno, se me hace que lo olvidé poner. Déjeme ver si lo tengo por acá. Bueno, ahorita más adelante seguramente lo anoté por aquí. Pero bueno, vamos a ver más adelante en un versículo, ahorita se los voy a poner, en el que se menciona que Miriam y Elisheba, que era de las hijas de Aarón, como dice el texto, eran parientes. Algunas traducciones dicen que eran primas, ¿sí? Pero en realidad, en el original, en el griego, que obviamente también podemos checar desde el hebreo, esta palabra, estas palabras que se usan, que se las puse por acá, es el griego sungenes, que significa pariente. Esto es de sangre, por extensión compatriota, pariente. Y del hebreo she'er, que significa también pariente consanguíneo, pariente cercano, de sangre, próximo, ¿sí? De sangre. Entonces, bueno, aquí vemos cómo efectivamente, y les digo, ahorita les voy a poner el texto porque no sé por qué no lo puse aquí, pero vamos a ver cómo es que ahí se afirma que siendo parientes Elisheba y Miriam, pues obviamente eran ambas de la misma tribu. Otra cosa muy interesante en la vida de Miriam es ver cumplidas las palabras del Eterno a Jaba. ¿Se acuerdan cuando le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya? Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto lo vemos en Génesis 3:15. De esta manera vemos cómo Yeshua es, entre comillas, la simiente de la mujer que vendría a sujetar al pecado, y esto es obviamente Yeshua. Y luego vemos en Lucas 1:28 cómo comienza a darnos las razones del significado de su nombre, el significado que ya vimos. Ok, gracias que me están poniendo por acá el versículo. Lucas 1:36. He aquí tu pariente Elisheba, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Así es, aquí es en donde se menciona su parentesco. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver aquí
¿Cómo es que se cumple también en Miriam, madre de Yeshua, el significado de su nombre? Fíjense, Lucas 1:28 en la Reina Valera 60 o en muchas otras versiones más nuevas, leemos así: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ahora, es muy curioso porque yo me puse a comparar este versículo con otras versiones y realmente no dice esta parte de bendita tú entre las mujeres. Ahorita lo vamos a ver porque aparentemente esto es algo que fue añadido en las traducciones de la Iglesia Católica, en las más recientes, ¿ok? Y sobre todo pues lo vemos en la Reina Valera. Entonces, bueno, vamos a ver otra versión que aunque también es católica, fíjense, aunque también es católica, no obtiene este añadido que dice bendita tú entre las mujeres. En la versión Jerusalén 1976 leemos: y entrando el Malaj, el ángel, le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Solamente hasta ahí es hasta donde en muchas traducciones encontramos en este versículo. Realmente son pocas las que tienen el añadido de bendita tú entre las mujeres. Entonces, pues bueno, aún así vemos que realmente pues el Eterno sí fue muy favorable hacia Miriam, porque realmente la eligió y realmente fue muy bendecida, fue favorecida en gran manera, fue muy amada. Y esto pues es lo que realmente nos está ahorita recordando el nombre de Miriam como una mujer que, aunque fue como todas las demás mujeres de su época, es decir, una mujer israelita que simplemente pues observaba las leyes del Eterno, que procuraba hacer las cosas correctamente delante del Eterno, fue elegida por el Eterno para poder depositar en ella su esencia, su gen, su hijo, lo que obviamente nos deja pensar que era una mujer muy amada y que además el Eterno vio en ella esas características, esas cualidades que necesitaba, como sobre todo la pureza de su genética, de su linaje, para que entonces el Mesías pudiera manifestarse al pueblo de Israel. Y hablando de una mujer muy amada, también recordamos a Daniel, que también dice la Escritura que él era muy amado. También recordamos, por ejemplo, a Yohanan, el discípulo amado. Es decir, el Eterno siempre tuvo gracia, tuvo misericordia para con sus siervos y siempre para una misión muy especial, muy en particular. Entonces, ¿cuál habrá sido esa particularidad en Miriam para que el Eterno la usara, para que el Eterno la eligiera, para que por medio de ella pudiera traer por manifiestas y por cumplidas esas promesas que le había venido haciendo al pueblo de Israel? Y bueno, esto sería, yo lo podría resumir, su gracia. La palabra gracia hacia Miriam, o que Miriam halló gracia delante del Eterno. Esta palabra, por cierto, gracia, es una palabra muy hermosa porque nos recuerda también otra hermosísima historia que es a Hannah, que es la vida de Hannah, esta mujer que no podía tener hijos. ¿Se acuerdan? Que la otra mujer de Elcana, su esposo, que era Peniná, esta mujer Peniná, cómo la oprimía porque ella sí tenía hijos, pero era muy déspota con Hannah. Y Hannah eleva su oración y el Eterno le concede a Samuel. Y bueno, esta mujer, Hannah, su nombre justamente significa esto: favorecida, agraciada. Su nombre, Hannah, significa doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior. Significa favorecer, conceder, implorar, mover a favor mediante petición, amigablemente, apiadar o apiadarse, compadecer, imagínense, compasión, dar favor, gemir, hacer merced. Es decir, Miriam recibió esa gracia de parte del Eterno para que entonces se cumpliera todas sus promesas por medio de su vida.
Yo creo que debió de haber sido algo sumamente especial, algo hermoso, que el Eterno la haya mirado y que el Eterno la haya escogido para que pudiera ser ese instrumento para que todo lo que venía prometiendo el Eterno acerca de la redención para Israel se pudiera cumplir. Yo creo que, y definitivamente, sí, Miriam fue una mujer que, como dice Proverbios, yo cuando pienso en su vida siempre me acuerdo en el proverbio la mujer virtuosa, cuando dice: muchas mujeres hicieron el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Yo creo que hubo pocas mujeres con esta característica, pero definitivamente una de ellas fue Miriam, esa mujer que cumplió con estos requisitos para ser tomada, para ser vista de una manera especial. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos afirma esa gracia de parte del Eterno para su vida. Dice por acá: Yerusha, ni la Biblia textual ni la de los testigos trae eso de bendita tú entre las mujeres. Así es, de hecho, hay varias, hay bastantes Biblias, bastantes versiones que no traen ese añadido. Entonces, pues bueno, vamos a ver dos textos en donde, así es, sería el deseo de todas las mujeres, ¿verdad? Que el Eterno nos permitiera pues ser un instrumento de esa magnitud, aunque pues definitivamente yo creo que ella se llevó el privilegio porque pues debió de haber sido algo hermoso, como fue su cuerpo receptor de la presencia del Eterno encarnado en Yeshua. O sea, realmente eso es algo majestuoso, maravilloso que ella experimentó. Y pues bueno, vamos a ver qué más sucedió con esto. Así es, ni la nueva versión internacional, la latinoamericana, así es, son varios las que no lo traen. De hecho, son bastantes las que no lo traen. Bien, vamos a ver Lucas, capítulo 1, verso 38. Dice: entonces Miriam, dice por acá, solo lo he escuchado en el rezo del Ave María. Sí, de hecho, sí, ya solamente en versiones más recientes fue que ya pusieron todo eso, ¿no? Para sustentar sus doctrinas católicas. Bien, Lucas 1:38 dice: entonces Miriam, que bueno, ya vimos que es María, pero su nombre real o su nombre correcto es Miriam, dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el malaj, el ángel, se fue de ella. En este primer texto vemos aquí en Lucas 1:38 una de las cualidades de las que hablamos que seguramente fueron por las que el Eterno la eligió. Ella dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Esto es algo que cuántas veces nosotras se lo hemos dicho al Eterno. La situación que estemos pasando, ¿se imaginan lo que pasó por su mente de Miriam cuando el malaj le anuncia que el ruaj del Eterno le iba a cubrir y que iba a concebir a un hijo, un varón, que le iba a poner por nombre Yeshua, que iba a salvar a Israel, al pueblo, de sus pecados? ¿Se imaginan lo que pensó? Ustedes saben que las mujeres que ya estaban comprometidas, una mujer que ya estaba desposada con un hombre, aunque el matrimonio no se hubiera consumado en el acto matrimonial marital, aún así ya era adulterio si la mujer era encontrada con otro hombre. Entonces, Miriam sabía que al ser una mujer que estuviera embarazada, que al concebir la iban a tomar por adúltera, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos aquí en Miriam? Esto que nos tiene a nosotros que siempre recordar que no importa muchas veces las circunstancias por las que estamos o las que vayamos a pasar o lo que sea, no debemos de cuestionar la voluntad del Eterno. Ella fue una mujer que puso la voluntad del Eterno por encima de la suya propia, sin cuestionar, sin temor, sino que simplemente obedeció. Bueno, a lo mejor tuvo temor, a lo mejor sí tuvo temor, porque imagínense, se van a dar cuenta que estoy embarazada, van a decir adulteré, me van a querer matar a pedradas, ¿verdad? Pero ¿qué hizo? Se fortaleció
se fortaleció en el Eterno y simplemente obedeció y dijo, si el Eterno, estoy segurísima que esto fue lo que ella pensó, si el Eterno así lo quiere, el Eterno me va a guardar. ¿Por qué? Porque obviamente ese niño tenía que nacer. Entonces ella sabía y confiaba en que nada iba a pasarle a su vida, sino que el Eterno iba a cumplir ese propósito en ella. Después vemos en Lucas 2:18 y 19. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero Miriam guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y bueno, esto también es algo que nos habla, sobre todo, bueno, aquí estamos hablando este versículo de cuando nace Yeshua y lo que los pastores hicieron y dijeron acerca de él. Recordemos que hubo muchas personas que se acercaron y que reconocieron que Yeshua era el Mesías y que hablaron acerca de las profecías, de las promesas. Y Miriam, yo creo que en ese momento estaba un poco desconcertada y decía, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo se va a cumplir esto? O sea, todavía yo creo que no podía creer hasta ese momento que ella haya sido la receptora y el medio para que el rey de Israel naciera. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan eso? Ahora, por un lado vemos que ella no temió, ella se sujetó a la voluntad del Eterno y dijo, si así es como el Eterno quiere, que así se haga, tan así que después el Malaj le habla a Yosef y le dice, no temas de recibir a Miriam tu mujer. ¿Por qué? Porque lo que ella tiene en su vientre es del Eterno, viene de lo alto, no temas en recibirla. Y el Eterno protege a Miriam y el Eterno permite que todo se diera de una manera armoniosa para que las profecías se cumplieran. Por un lado ella se sujetó, ¿verdad? Se sujetó. Pero por otro lado, también vemos que fue prudente. Ella fue prudente porque en el momento no entendía bien todo lo que estaban diciendo las personas que se acercaban a donde ella estaba, en la Sucá, donde nació Yeshua, en ese tabernáculo. Entonces, ahora imagínense también, por otro lado, Miriam no se envaneció. Miriam mantuvo una actitud humilde, meditando todas las cosas en su corazón. En ningún momento se sintió más que las demás mujeres, en ningún momento se jactó del plan que el Eterno estaba llevando a cabo por medio de ella, sino que vemos a una Miriam que se mantuvo sumisa, que se mantuvo humilde delante del Eterno y que simplemente se dejó ser un instrumento en manos del Creador. Cosa que realmente yo creo que es el anhelo de todas nosotras que estamos aquí, que el Eterno nos permita tener esas actitudes humildes delante de Él para que podamos también ser receptoras de la voluntad del Eterno, que podamos también nosotros ser un instrumento en las manos del Eterno. Esa es nuestra oración, ese es el anhelo de nuestro corazón, y cuando eso suceda, que el Eterno nos mantenga humildes, sencillas delante de Él y delante de los hombres también. Sabemos que Miriam, obviamente, pues era una mujer conocedora de la palabra del Eterno, ¿verdad? Obviamente estamos hablando desde Génesis hasta Malaquías. También conocía lo que en ellas se hablaba acerca del Mesías prometido. Recordemos, por ejemplo, a Hannah, otra mujer, Hannah, la profetisa que vemos también en Lucas, a Simón, también otro varón, que realmente estaban esperando la venida del Mesías. ¿Se acuerdan de Simón que decía que el Eterno le había permitido no morir hasta que viera al Rey, al Redentor que nacería? Entonces, obviamente, habían muchos del pueblo de Israel como ellos, incluyendo seguramente a Miriam, que se mantuvieron esperanzados y se mantuvieron también aguardando en estas promesas, en estas profecías que el Eterno ya había llevado al pueblo de Israel anteriormente. Entonces, en ellas, obviamente, seguro que Miriam meditaba todo el tiempo. Y yo no sé ustedes, pero si yo estuviera en su lugar, yo no hubiera alcanzado a creérmela que todo eso se fuera a cumplir
también usándome a mí como instrumento. Eso de verdad que hubiera sido para que cualquier mujer común y corriente se sublevara, se creyera que obviamente es más que las demás mujeres y que tuviera una actitud egocéntrica. Pero no, así es, en ningún momento se enorgulleció ni se jactó, ¿verdad? Sino que se mantuvo íntegra delante del Eterno. Tanto así que pues el Eterno sabía esto y es por eso que la eligió, ¿verdad? Aún así, con todo y esto, pues debió de haber sido muy difícil para ella el entender todas las cosas que se decían del Mesías y que las viera tan directamente, que las viviera tan directamente. Debió de haber sido algo sorprendente para ella como persona. Recordemos que no era una diosa o una semidiosa, era una mujer común, una mujer que nació de hombre y de mujer, que también incluso habla de que ella también era pecadora, nació en pecado como todos los hombres y mujeres descendientes de Adán y Java, que era una mujer que incluso también en su momento tuvo su vida marital con su varón, con su esposo Yosef, y que en algún momento también se fue a dormir de este mundo, que partió, que murió. Pero, ¿qué pasó? A pesar de que ella no tenía nada de atributos divinos ni nada de esas cosas, sino que era una mujer normal como todas nosotras, tuvo una característica muy especial y es su corazón totalmente entregado al Eterno. Y él sabe perfectamente lo que fue y lo que fue también y lo que fue consecuentemente después de que nació Yeshua en la vida de Miriam. Lo que fue antes de Yeshua en la vida de Miriam, en su corazón, y lo que fue después de la venida de Yeshua en la vida de Miriam. Y aún así vemos que ella se mantuvo humilde con todo su ser. Después vemos en Hechos 1, verso 14, que dice sobre Miriam, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con Miriam, la madre de Yeshua, y con sus hermanos. Ok, en este tercer texto de Hechos 1:14 nos habla de cuando Yeshua asciende al cielo frente a los discípulos y después dice que fueron al aposento alto, ¿sí? Y vemos también que perseveraban unánimes en oración y ruego. Dice que con las mujeres y con Miriam, la madre de Yeshua, y con sus hermanos. Entonces, es muy claro que Miriam era una mujer de oración y que además de ella también sus hijos, que también eran encaminados y que también instruyó, no solo en las costumbres del pueblo de Israel, sino sobre todo en su devoción, en su entrega por la Torá y por la oración. ¿Dónde encontramos referencias sobre Yosef? Bueno, no tengo aquí los versículos, ahorita se los pongo por acá, pero vamos a ir viendo cómo, y bueno, ya vimos cómo fue que el Eterno permite que Miriam y Yosef fueran desposados. Si te refieres al desposorio, ¿quién preguntó por acá? Sonia, ¿verdad? Si te refieres al desposorio entre Miriam y Yosef, vemos cómo, por ejemplo, lo que mencioné hace un momento, cuando el Malaj se presenta con Miriam, le dice que va a concebir, concibe, y después Yosef empieza a tener este temor porque ya estaba desposado con ella y él piensa que cae en adulterio, pero el Malaj le recuerda con referente a su muerte, Con referente a su muerte, pues lo vamos a ver más adelantito, ya casi al final, pero obviamente no hay una referencia clara en algún versículo que hable a partir de qué momento Miriam ya quedó viuda, pero sí lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, pues bueno, vamos a seguir entonces por acá. Ahorita mencionamos un poquito más esa parte. Entonces, vemos cómo Miriam era una mujer que efectivamente era entregada con todo a la oración, a la palabra del Eterno, y cómo ella así instruyó a sus hijos. Y de esa manera vemos cómo ella incluso se cumple ahí esa gracia
que encontró delante del Eterno, de los cuales pues ya vemos que nos habla como una cualidad de Miriam, ¿ok? Y hablando de Miriam como una mujer intercesora, pues hablamos como una mujer intercesora como lo fueron también los demás discípulos, ¿verdad? Que también estaban, dice, perseverando en oración y ruego. No que ella fuera una mujer intercesora como lo pinta o como lo maneja la Iglesia Católica, de que ahora le podemos orar a Miriam y ella va a interceder por nosotros delante de Yeshua y todo ese asunto que plantea la Iglesia Católica. Obviamente esto no es así, sino que ella efectivamente fue una mujer de oración mientras vivió, pero junto con los discípulos y junto con sus hijos que también habían entendido ese misterio revelado por medio de Yeshua en la fe que ya tenían ellos. Y bueno, obviamente vemos cómo Miriam, al conocer la palabra del Eterno, al conocer las profecías, pues también en su momento recordó una oración muy especial de otra mujer que también fue agraciada, que es Hannah, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, la oración de Miriam. Y bueno, después vamos a ver en Lucas 2:51, vamos a ver Lucas 2:51 que dice: y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos, hablando de Yeshua, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Yeshua crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con el Eterno y con los hombres. Entonces, ahí es en donde también podemos ver dos aspectos muy importantes de la personalidad de Miriam, de los cuales tenemos muchísimo que aprender. Primero, dice que guardaba todas las cosas en su corazón, ¿verdad? Dice que ella no estaba tratando de contender con Yeshua, de a ver, explícame, déjame entender qué es lo que estás haciendo, qué vas a hacer. O sea, en ningún momento vemos que a pesar de las sorpresas, a pesar de las situaciones que ella iba viendo, ella se pusiera de alguna manera inquieta en su corazón, sino que más bien aquí mostraba una confianza plena, al igual que Yosef, por supuesto, que de igual manera seguro que muchas cosas no entendía, pero aquí mostraba una plena confianza, una plena certeza en el Eterno, que poco a poco seguramente fue entendiendo con el paso del tiempo, con el paso de los años, cuando ella va viendo esa obra redentora que estaba realizando Yeshua. Y bueno, una parte es esa, cómo ella guardaba las cosas en su corazón, meditando en ellas, y no se inquietó su corazón, sino que esperó para ver cómo todo iba a realizarse. Y por otra parte dice también que Yeshua crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con el Eterno y los hombres. Obviamente ahí también vemos a Miriam, una mujer que seguro que junto con su esposo también tuvo mucho aporte para el crecimiento de Yeshua como niño, porque obviamente pues pasó por todas estas etapas, una mujer que supo entenderlo, porque imagínense Yeshua a su edad corta, que ya estaba ahí contendiendo con los maestros de la Torá en el templo, y de pronto ella llega y se da cuenta de todo esto, y bueno, obviamente ella podría pensar, bueno, este jovencito, este niño verdaderamente está sobrepasando mis expectativas de lo que yo creía que iba a ser. No lo entendía, entonces lo medita y espera a que a su tiempo las cosas se vayan aclarando. Y esto es algo que también nosotras tenemos mucho que aprender, porque a veces pasamos por circunstancias, situaciones que no entendemos, que incluso hasta nos desesperamos porque no sabemos, primero pensamos ¿por qué pasa esto? ¿Cuál será el propósito de aquello? Pero debemos de aprender a quedarnos un momento quietas, a meditar en las situaciones, a tratar de entenderlo no con nuestro raciocinio y sacarle una explicación a todo, sino espiritualmente, que el Eterno nos permita tener ese entendimiento espiritual a su tiempo. Cuando el Eterno quiera, nos va a ir mostrando las razones o sobre todo los propósitos de cada prueba o de cada situación que pasa en nuestra vida. Y eso es algo que a mí me deja muchísimo la vida de Miriam, porque verdaderamente
yo no sé cuántas de ustedes ahorita en este momento estén pensando en alguna situación que a lo mejor pasan ahorita o han pasado anteriormente, pero yo sí lo pensé y dije, ¿cuántas veces pasamos por algo y decimos, ¿qué hago? Me preocupo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué va a pasar? Y empezamos ahí a inquietarnos, pero más bien pensemos, por ejemplo, cuando son cosas difíciles, cosas que a lo mejor sí nos hacen sentir pues tristes, que sucede, pensemos y recordemos lo que dijo Job, este hombre que dijo aceptaré el bien del Eterno y no el mal, ¿recuerdan? Vamos a aceptar la voluntad del Eterno en nuestras vidas y pues alcanzar y pasar ese camino que el Eterno quiere por el que pasemos por él, ¿sí? Si Él lo dispuso así, si fue su propósito el hacernos crecer en alguna situación, pues vamos enfrentándola para que entonces podamos prepararnos para poder crecer espiritualmente. Dice por acá Yerú, todo lo que nuestros ojos puedan ver no alcanzan a comprender la sabiduría y voluntad que el Eterno tiene para con nosotros. Así es, a veces nosotras pensamos una cosa y como bien dice la Escritura, a veces nuestros pensamientos pues no son los pensamientos del Eterno ni nuestros caminos sus caminos. Entonces pues vamos a aprender de Miriam esta parte, el dejar que las cosas sigan su curso, aprender a meditar en las situaciones y guardarlo en nuestro corazón para que el Eterno a su tiempo nos vaya aclarando todo. Y bueno, en realidad no son muchos los versículos que nos hablan de una personalidad de Miriam, la madre de Yeshua. La mayoría de los versículos que hablan de ella cuando la mencionan hacen referencia a Miriam, madre de Yeshua, o Miriam, esposa de Yosef. Pero no hay textos que nos dejen ver así suficientes o muchos textos cómo ella actuaría en diferentes circunstancias. Hay muy pocos, pero los que hay nos bastan para darnos cuenta de la calidad de sierva, de madre y de mujer que fue este personaje de la Biblia. Después tenemos otra parte que pues también es muy mencionada dentro de pues la tradición, sobre todo la tradición católica, ¿verdad? Que vemos por acá Miriam como intercesora. Adelante María Inés, si quieres por aquí me la vas poniendo en el chat y ahorita juntas la comentamos. Bueno, Miriam como intercesora, Miriam a veces pensamos de ella, según lo que habla la Iglesia Católica, pues que es una mujer, como les comentaba hace un momento, intercesora entre los hombres y Yeshua, cosa que sacan o extraen o pretenden sustentar de Juan 2, del 1 al 5, ¿sí? Es lo que comúnmente se habla acerca de Miriam con estos textos. Sin embargo, pues realmente esto no es así, no es que ella haya sido una intercesora, sino que vemos que aquí Miriam, lo que ella pretendía o lo que quería era que se fuera manifestando Yeshua a Israel. Y bueno, vamos a tratar de entender esto un poquito. Primero vamos a leer Yohanan, capítulo 2, versos del 1 al 5. Ok. A ver, tengo por acá también. Ok, aquí está. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Yeshua, y fueron también invitados a las bodas Yeshua y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Yeshua le dijo, no tienen vino. Yeshua le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que les diga. Y bueno, aquí se pretenden sacar fuera de contexto todo lo que sucedió en este lugar. Regularmente se dice de estos versículos que Miriam era la intercesora, que ella mandó, que manda y mandará sobre el Mesías, así es, como dicen los católicos. Aquí es donde pretenden sustentar doctrinas marianas, pero en realidad cuando Miriam le dijo a Yeshua,
no tienen vino, obviamente Yeshua entendió qué es lo que ella quería o pretendía. Y no era nada más así de que, ay, se les acabó el vino, pues tú puedes hacer algo, ¿no? Para que sigamos aquí con la fiesta. O sea, no era algo así, por supuesto que no, sino que, ¿cuál era su intención? Su intención sí era que se revelara como el Mesías, porque para entonces todavía no había llegado la etapa en la que comenzara Yeshua de una manera abierta a ejercer su ministerio, ¿sí? Miriam sabía que iba a llegar el momento en el que él se iba a manifestar, y seguramente en esta fiesta, en este momento, pues ella pensaba que iba a ser el lugar indicado, ya que tenía pues la atención de todos los convidados a la boda, ¿no? Sin embargo, pues Yeshua le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Por qué le dice esto? Fíjense, todavía no había llegado la etapa. Ahorita vamos con el comentario, María Inés. No sé si me lo pudieras ampliar un poquito en sí, ¿cuál es tu duda? ¿Cuál es tu duda de Marcos 3:21, porfa? Ahorita te lo leo por acá. Entonces, bueno, todavía no llegaba este momento de que se manifestara. Cuando se lo pidió a Yeshua, no fue como una orden de que, oye, se les acabó el vino, o sea, pues, a ver qué haces o algo así. Pues no, sino que fue más bien como una petición, sabiendo que él podía, por supuesto, hacer eso y más. Y la verdadera intención era que Yeshua se mostrara como el Mesías. Hasta ese momento nadie lo conocía como tal o lo reconocía como tal, ¿ok? Sino que obviamente pues solamente unos pocos estaban siguiéndole en ese momento. Y vemos que finalmente tuvo su propósito. O sea, esto incluso el Eterno lo permitió porque también tenía un propósito o un objetivo profético incluso, que ahorita vamos a ver. Sí era el propósito del Eterno y lo permitió de esa manera porque hasta ese momento nadie reconocía a Yeshua como el Mesías. Y después de ese milagro, dice en Yohanan, capítulo 2, verso 11, este principio de señales hizo Yeshua en Caná de Galilea y manifestó su kabod, su majestad, y sus discípulos creyeron en él. Como que los que le estaban siguiendo todavía tenían algunas dudas. Y obviamente esta situación, seguramente que incluso hasta Miriam sabía que pues los discípulos todavía estaban como que no alcanzaban a entender quién era este hombre Yeshua, y ella quiso aprovechar la situación para dejarlo un poco más en claro, ¿verdad? Ok, cuando dice los suyos, tú dices que si cuando dice los suyos se refería a la familia de Yeshua. Ok, habría que leer el contexto, pero a lo que yo me acuerdo habla más que nada de los fariseos del pueblo. Déjame encontrar déjame encontrar el comentario para ver el versículo. Marcos 3:21. A ver, vamos a Marcos. Déjenme checarlo por acá. A ver, Marcos 3. Ok, entró a una sinagoga, los fariseos. Dice, bueno, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y déjenme, dejo el chat descubierto para poderles leer. Para echar fuera demonios a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, Jacobo hijo de Zebedeo, a Judas Iscariote le entregó y vinieron a casa y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios.
y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás? Ok, aquí habla de una multitud que se había agolpado. Habla de Jacobo, hijo de Zebedeo, pues habla de los que lo seguían, que estaban con él y que les dio la autoridad, que fueron a su casa. Y pues sí, seguramente eran las personas de la zona, las personas que estaban ahí alrededor, que lo conocían. No dice así claramente de que se tratara de sus familiares cercanos, aunque sí, obviamente, algunos no habían creído en él hasta ese momento, sino hasta después fue cuando ya resucita Yeshua, que se esclarece más quién era él verdaderamente, ¿verdad? Pero, a ver, dice por acá, Yerusha, bueno, me lo puso otra vez. Pero sí, sí, así es, Sonia, como les comento, sí no había una clara certeza de quién era Yeshua, aunque no dice así claramente quiénes eran estos, de los suyos, de su familia. Podríamos pensar como por ejemplo cuando hablamos de los parientes, de personas cercanas a él, pero sí, así es como dice en la escritura, como menciona por acá Sonia. Pues obviamente hubo una etapa en la que Yeshua todavía no era entendido, no era comprendido cuál era su misión, quién era él verdaderamente, y llegó un momento, por eso dice que después de este milagro los discípulos creyeron en él. ¿Por qué? Porque hubo un momento en el que se esclarece, en el que se reafirma quién era Yeshua, pero no fue hasta su resurrección que ya todo queda completamente sentado en la mente de estas personas, no solo de sus allegados, de su familia, sino de todos sus discípulos, porque incluso recordemos que después de que Yeshua resucita y se aparece a los 2 discípulos que van camino a Emaús, dice, estos hombres ya iban todos desmoralizados porque pensaron que, pues bueno, fue un buen hombre, pero no fue el Mesías. Entonces sí realmente hubo incredulidad por parte de los allegados de Yeshua y no se esclarece y no se aclara, sobre todo hasta que él resucita, ¿sí? Entonces, bueno, ponen por acá ¿qué versículo? A los suyos vino. Bueno, el versículo dice a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Es decir, que a lo suyo, es decir, a su propósito, a su misión, a su venida, a lo que él vino, a su misión vino, y los suyos, los de su casa, pero no solo hablando de su casa, sino del pueblo de Israel, en general el pueblo de Israel no lo recibieron, porque obviamente vemos cómo hubo unos sí los recibieron, unos sí lo aceptaron, unos sí creyeron en él y otros no. Y eso hablando tanto de los fariseos, tanto de personas que pues no tenía nada que ver con su casa o su parentela, hablando en términos entre comillas humanos, porque obviamente él no tenía linaje de hombre. Sin embargo, pues sí tenía sus familiares con los cuales lo identificaban, ¿verdad? Pero pues sí hubo muchos, a ver, estoy leyendo acá Marta Galante, hubo muchos que no creyeron en él hasta después de su resurrección. Dice, creo Liria, bueno, creo que se refiere a un nombre. Ok, el liderazgo. Así es, el liderazgo que no lo recibió. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces, ¿en qué me quedé por acá? En las bodas, ¿verdad? Las bodas. Esto algo, pues como les digo, fue algo muy crucial. Fue algo muy crucial que seguramente el Eterno permitió y que Miriam sabía que había unos que no entendían todavía quién era Yeshua, y sobre todo pues seguro que hablando de sus discípulos y claro que también de su familia, ¿no? Porque como les digo, pues algunos no le seguían desde el principio. El que vemos que permanece desde el principio pues es Jacobo. Dice la Biblia de las Américas, la de los hispanos, la de Jerusalén, pone sus parientes. Ok, pues habría que verlo, habría que ver esa palabra, los suyos, en el griego, lo que denota, ¿verdad? Yo la verdad no recuerdo cuál es la referencia de la palabra en el griego, pero bueno, finalmente
hablando o recordando los testimonios de los familiares, por decirlo, de Yeshua, pues obviamente vemos sobre todo a Jacob, ¿verdad? A Jacobo, que permaneció con él y que continuó incluso como líder de la congregación en Jerusalén. Entonces, y sí, efectivamente, como les digo al principio, no creían en él, todavía no entendían su misión, su propósito, y entonces Miriam dice, tiene que haber algo que les deje bien en claro quién eres tú. Y por eso es que él accede, Yeshua accede y dice, sí, vamos a hacerlo, lo hace, y dice, y después de esto, sus discípulos creyeron en él. Sus discípulos creyeron en él gracias a esta acción que hizo Yeshua en las bodas de Canaán. Y bueno, una boda tiene como objetivo representar en un plano físico algo que sucederá en lo espiritual. Es por eso que esta situación se da en el contexto de una boda, porque realmente tenía también un mensaje profético que anunciarles, sobre todo y en primera instancia a los que estaban ahí presentes, y pues obviamente también a nosotros que hoy en día nos encontramos y continuamos examinando esta parte de la escritura. Y vamos a ver de qué nos hablan las bodas, el vino. Bueno, las bodas en la escritura representan el momento, obviamente hablando alegóricamente, en que Yeshua volverá y se desposará espiritualmente con su esposa, con su novia. ¿Qué es desposarse espiritualmente? En el matrimonio terrenal existe un aspecto importante que es la fidelidad, ¿verdad? Consiste en un pacto entre dos. Cuando hablamos del pacto con Yeshua, pues obviamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque él viene a tomar esa quejilá, a esa congregación que le fue concedido el vestirse de blanco, de pureza, para entonces ser tomada y llevar a la casa del Padre. De esa manera nosotros nos comprometemos a obedecer los mandamientos del Eterno, y Yeshua es nuestra cabeza, ¿verdad? Dice que Yeshua es la cabeza de la congregación. Él es nuestro guía, así como un esposo es para su esposa. El sacerdote del hogar también es nuestro sumo sacerdote, y además quien nos redimió permitiéndonos ser parte del pueblo del Eterno, que es Israel. El vino, ¿qué representa el vino? El vino representa el pacto y la alegría, y en la tradición hebrea siempre se ha hecho uso del vino para pactar. Yeshua confirmó el pacto que el Creador hizo con su pueblo en el monte Sinai, y que el mismo pueblo quebrantó, dejó de obedecer el pacto, lo desechó, y por eso fue necesario un redentor, alguien que reafirmara el pacto, que nos reconciliara con el Eterno, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué es lo que dice que viene a significar la misión como Cohen, como sumo ministro? Dice que Aarón, por ejemplo, era el reconciliador entre el pueblo y el Eterno. De la misma forma, Yeshua nos viene a reconciliar con el Padre. Por eso Shaul, vemos que dice que Yeshua vino a traer shalom o paz para con el Eterno, ¿verdad? Que nos redimió, y por medio de Yeshua que nos redimió. Entonces, ok, María Galante, muy bien. Ok, saludos por allá hasta Argentina, cuídese mucho y esperemos volverla a tener por acá acompañándonos. Bendiciones. Sí, se va a guardar y vamos a subirlo por ahí a iVoox. Muy bien. Entonces, como les digo, Yeshua viene a reconciliarnos con el Padre Eterno, y él hizo un pacto, ¿verdad? Hizo un pacto de sangre, y su sangre justamente es lo que nos recuerda el pacto que se hacía con el vino, ¿verdad? O el vino viene a ser la representación de la sangre del Mesías con la que se pactó. El hombre por sus propias fuerzas no puede mantenerse todo el tiempo sin quebrantar la Torá. En Yeshua obtenemos la gracia para poder obedecer los mandamientos con alegría, no por imposición, no por interpretaciones de hombres, sino de una manera limpia, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir leyendo en Yohanan 2, del 6 al 10.
qué fue lo que pasó ahí. Dice, Yohanan 2, del 6 al 10, dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Yeshua les dijo, llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, saquen ahora y llévenlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, aquí lo repetí sin querer. Bueno, entonces aquí vemos números, vemos alegorías, vemos simbolismos. Por ejemplo, el número 12 que nos recuerda las 12 tribus de Israel, ¿verdad? A quienes Yeshua vino a reconciliar en pacto con el Eterno, y nosotros somos como esas tinajas que almacenamos agua. El agua representa la palabra del Eterno, que una vez que Yeshua interviene entre el agua, que es la Torá, y las vasijas, que somos nosotros, el resultado es el vino. ¿Qué es esto? Entrar una vez más en pacto con el Eterno. Así que imagínense, en ese momento, aparte de que Yeshua estaba llevando a cabo un milagro por medio del cual muchos iban a creer en él y por medio del cual los discípulos, sobre todo que lo estaban comenzando a seguir, iban a reafirmar quién era él, también estaba dando un mensaje profético. Y bueno, después vemos en Yohanan 19:25, cuando ya Yeshua ya es apresado, cuando ya es tomado. Imagínense todo lo que Miriam estuvo pasando cuando Yeshua se iba de casa, pues para continuar expandiendo el mensaje, para llevar el mensaje a las ovejas perdidas, ¿verdad? Que estaban lejos, aquellas que se habían alejado. Entonces, yo me imagino que ella como mujer, como toda mujer, como toda madre, como todo ser humano, pues de alguna manera incluso también pues se preocupaba por su hijo, ¿no? Porque para ella era su hijo, y él se iba, él estuvo llevando a cabo su ministerio y pues ella tuvo paciencia para esperar y ver todo lo que iba a ocurrir, y quién sabe si ella alcanzó a comprender, alcanzó a entender cómo es que se iba a consumar el acto de redención de parte del Eterno por medio de Yeshua. Esto es algo que nos, bueno, a mí me conmueve mucho pensar qué pasó en el corazón de Miriam cuando ella vio a aquel ser, a su hijo, que para ella era su hijo, en un madero, ¿verdad? Toma. Cierra la puerta, papi. Al verlo en el madero, ¿se imaginan? Debió de haber sido un impacto durísimo en su corazón, en su alma, porque pues ella era su hijo, lo amaba, y además de todo, pues el haberse tenido que desprender de ese ser que pues solamente ella fue un instrumento momentáneo, pero finalmente no era suyo, ¿verdad? Finalmente ella solamente fue un medio, pero ese ser, ese hombre que ella veía ahí, finalmente no era suyo, y tenía que desprenderse y tenía que aceptar la voluntad del Eterno. Aún así, fíjense que es algo muy hermoso el darse cuenta que ella no anduvo en el camino de la fe en Yeshua sola. Ella tuvo una hermana que también la estuvo acompañando en el camino de la Torá, y lo vemos en Yohanan 19:25. Dice, estaban junto al madero de Yeshua su madre y la hermana de su madre, Miriam, mujer de Cleofas, y Miriam Magdalena. Y bueno, aquí se juntaron las Miriam también en el madero, porque estaba Miriam, la madre de Yeshua, estaba también una hermana de Miriam, estaba Miriam, mujer de Cleofas, y Miriam de Magdala. Entonces,
Sí, ¿verdad? Parece. Y no dice aquí el nombre de la hermana de Miriam, pero pues bueno, también ahí estaba. Entonces imagínense qué hermoso el ver que pues al final de cuentas Miriam no estuvo sola, es decir, sin un pariente o una persona cercana. Obviamente pues tenía a sus hijos con ella, pero pues al final de cuentas también ellos fueron parte pues de esta etapa que el pueblo de Israel estaba viviendo con Yeshua. O sea, ellos también tuvieron que aprender a seguir con el caminar que el Eterno también quiso para ellos, que expandieran este mensaje. Entonces, bueno, vamos a hablar aquí acerca de las familias, los hermanos de Yeshua, la demás familia de Yeshua, hablando de una forma humana, terrenal. Y vamos a ver lo que dice en Mateo 13, verso 55 y 56, donde vamos a ver que Miriam, después del nacimiento de Yeshua, al unirse con su esposo Yosef, tuvo más hijos e hijas. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre Miriam y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y bueno, aquí vamos a hablar acerca del oficio de Yosef, el cual obviamente no era así tal cual un carpintero. Y bueno, brevemente lo vamos a comentar. La palabra hebrea que lo describe es la número H2796 de Strong, que es la palabra harash. La palabra harash significa fabricante o cualquier material, dice el diccionario. Significa albañil, artesano, artífice, cantero, carpintero, fabricador, grabador, herrero, invención, maestro, obrero. Viene de la raíz primaria que significa rascar o grabar o arar, y de aquí se denota el uso de herramientas para fabricar cualquier material, ¿ok? Cabe mencionar que la palabra harash es la misma que se usa para los artesanos mencionados en Éxodo 35:35, donde dice que el Eterno dio toda sabiduría a los artífices. Entonces, pues realmente estamos hablando de que Yosef era un artífice, ¿verdad? O un artesano. Bien, de Miriam no se habla más detalles de su vida personal. Se habla, por ejemplo, de sus hijas, que pues obviamente por el plural, que dice no están todas sus hermanas con nosotros, podríamos hablar mínimo de 2 o de 3 hermanas, por el plural, más sus hermanos. Entonces, mínimo estaríamos hablando de que Miriam tuvo 6 hijos, ¿sale? Que Jacob, uno de ellos, fue justamente el que escribió la carta que conocemos como Santiago, que ya sabemos que también es un nombre alterado por Roma, que le quisieron, al llamarle Saint Jacob, como en el inglés, pues se le quedó Santiago, pero pues en realidad estamos hablando de Jacob, ¿no? Entonces, vemos cómo, así es, la de Judas también, vemos cómo no se dan muchos detalles de la vida de Miriam, no se habla pues algunas situaciones en las cuales ella haya intervenido, como vimos, pues son muy pocas en las cuales se menciona, pero con esas pocas yo creo que tenemos bastante que aprender de ella. Tenemos mucho que aprender de esa humildad, de ese dominio propio. Imagínense qué hubiera hecho una mujer viendo a su hijo frente a ella en un madero. O sea, realmente fue algo muy, muy duro para ella. Sin embargo, pues fue una mujer digna de ser tomada por el Eterno para poder traer a ese ser, a su hijo, a este mundo. Tan así que en su oración, cuando ella es tomada por el Eterno o cuando ella es elegida por el Eterno, en su oración ella deja muy clara ese corazón, deja muy claro ese corazón, esa gratitud que ella tenía, porque el Eterno le haya permitido ser parte de ese plan de redención. Así es, Sara.
así es, Jacob Hatzadik, así se le conocía a Jacob, el medio hermano, podríamos decir, de Yeshua. Vamos a ver cuál fue el cántico de Miriam. El cántico de Miriam, bueno, se le conoce como cántico, pero en realidad fue más que nada una oración de Miriam hacia el Eterno cuando ella recibe la noticia de que va a ser depositaria, bueno, que ya era depositaria en ese momento de la presencia del Eterno y que iba a traer al Redentor. Esto es algo muy hermoso que ella expresó de su corazón y esto es algo también incluso muy íntimo, ¿verdad? Que el Eterno nos permite ver de Miriam, esa oración de su corazón. Leemos esta oración en Lucas 1:46. Fíjense lo que dice. Entonces Miriam dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Elohim mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán grandemente bendecida todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó los troncos a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Miriam era una mujer de un estatus económico humilde, es decir, no era prominente en riquezas, Joseph, su esposo, pero vean cómo justamente el Eterno lo que buscaba era esos corazones sencillos delante de él, que no se envanecieran, que no se hicieran más que los demás, sino que se mantuvieran todo el tiempo humildes delante de él para que puedan ser esas vasijas útiles en sus manos. Y bueno, con respecto a lo que vemos, antes de que se me olvide, esta oración la recordamos también de Hannah. Si ustedes van al estudio de Hannah, ahí también van a encontrar cómo Hannah hizo una oración y cómo son como muy similares la oración de Miriam y de Hannah, que ya vimos pues que son como un espejo, ¿no? En cuanto a sus corazones, en cuanto a cómo el Eterno tuvo gracia para sus vidas y cómo el Eterno les permitió pues cumplir con planes muy particulares para dentro del pueblo de Israel. Entonces, pareciera que la oración de Miriam también está inspirada en Hannah. Y bueno, hablando de lo que comentaba hace un momento, no me acuerdo quién fue la que preguntó, creo que Sonia, ¿verdad?, acerca de Joseph. No se sabe mucho acerca de la vida de Miriam y Joseph, solo obviamente denotamos que enviudó antes de la muerte de Yeshua, porque cuando se le menciona con Yohanan, el discípulo amado, esto está en Yohanan 19, 25 al 27, vamos a leerlo, dice: estaban junto al madero de Yeshua su madre y la hermana de su madre, María o Miriam, mujer de Cleofas, y Miriam Magdalena. Cuando vio Yeshua a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y bueno, obviamente no podríamos hablar así claramente de en dónde vivía Miriam, que obviamente no vivía aquí con Yohanan. En dónde vivía Miriam, con quién vivía Miriam. Aquí solamente se dice que desde ese momento Yohanan la tomó, la recibió en su casa y pues ya fue para él como una madre. No se habla en qué momento enviudó, pero pues obviamente podemos inferir que ya para esta época pues ya Joseph ya no estaba con Miriam. Y bueno, esas preguntas de alguna manera quedan ahí, ¿verdad? ¿Cuándo quedaría viuda? ¿Qué pasaría con los demás hijos que tuvo con Joseph, con los medios hermanos de Yeshua? ¿En qué año moriría Miriam? ¿En qué etapa? ¿En qué época? ¿Sí? Ya más adelante pues no se menciona nada de eso.
No lo sabemos, pero como en otros casos de otras mujeres de la Biblia, es evidente la riqueza de enseñanza que podemos encontrar con lo que alcanzamos a ver de testimonio de lo que se escribió de su vida. Y bueno, vamos ya a concluir con estos 10 puntos como resumen de lo que aprendemos o de lo que nos enseña la vida de Miriam. Vamos a concluir en resumen con 10 cosas que nos enseña la vida de Miriam. Número 1, obediencia, ¿verdad? Obediencia porque cuando fue llamada ella no se rehusó. Número 2, integridad. Se mantuvo pura para su llamado y para su esposo, y además fue una mujer en la que no se encontró engaño. Número 3, fue una mujer que se sujetó, no solo a su esposo, sino también a la voluntad del Creador. Número 4, fue una mujer con sabiduría en las Escrituras. Sabía lo que el pueblo esperaba y supo guiar a sus hijos en el conocimiento de la Torá como toda una hija de Leví. Número 5, paciencia. Fue una mujer que supo esperar a que el Eterno revelara su voluntad en Miriam al haberle dado la concepción de Yeshua antes de unirse a su esposo. Número 6, prudencia. No hizo o dijo más de lo que debía, y sus palabras fueron sabias a tiempo, confiando en la voluntad del Eterno por medio de Yeshua. Número 7, fue una mujer que derramó amor tanto a los suyos como al Padre Eterno. Número 8, fue una mujer que tuvo diligencia en su llamado. Ella se esforzó en hacer bien lo que se le encomendó. Número 9, fue una mujer con total devoción. Entregó su vida por completo a la voluntad del Eterno sin esperar algo a cambio, sin lamentarse, sino con gozo y gratitud de haber sido tomada en cuenta. Y número 10, fue una mujer valiente. No se dejó dominar por la incertidumbre o temor de pensar en lo que pasaría cuando supieran de su embarazo antes de consumar su matrimonio con Yosef. También fue fortalecida al saber que Yeshua un día dejaría de estar entre ellos en carne y su partida sería dolorosa en gran manera. Seguramente el Padre Eterno le dio consuelo cuando Yeshua da testimonio de su resurrección. Y bien, pues hasta aquí con lo que podríamos encontrar acerca de la vida de Miriam, y pues aunque a lo mejor son poquitas cosas las que encontramos como referencia a su vida, a su persona, pues hay puntos muy muy importantes para nosotras como mujeres que nos dejan mucho ánimo, que nos motivan para continuar esforzándonos, para continuar desarrollándonos como mujeres virtuosas, como mujeres que podamos prepararnos también para ser útiles para el Eterno, para servirle a donde sea que Él nos llamare, y pues sobre todo también aprender a mantener esa confianza en el Eterno a pesar de las circunstancias que puedan estar pasando alrededor de nosotros. Y bueno, pues por mi parte es todo. Espero que esta aportación pueda ser de bendición para sus vidas, y vamos a concluir por ahora.